marco de Reactiva Perú hemos estado hablando en estos días sobre la entrega de créditos que son a muy bajo interés para las empresas, ¿no es cierto? Para que logren su reactivación y sobrevivir a estas épocas de pandemia. Pero, ¿cuáles son las consideraciones que una persona que tiene una empresa debe de tener para solicitar estos créditos empresariales? Estamos con Diego Campos, él nos va a explicar, él es profesor de SAN y vamos con él a tratar de analizar este tema. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, ¿cuáles son las consideraciones que debe tener un empresario para embarcarse en esta aventura de pedir un préstamo? A ver, un poco para ponernos en contexto, hay que tener en cuenta que Reactiva Perú está dando una inyección de liquidez a las empresas de todo tamaño para que justamente se defienda la cadena de pagos, ¿correcto? Se pueda no romper y se pueda avanzar. Sin embargo, es una parte, es un oxígeno que no llena por completo el tanque. Una empresa lo que requiere es un préstamo para capital de trabajo, por recuperación, un préstamo a mediano plazo para continuar con sus planes de expansión y demás. Ante ello, además de la información básica mínima necesaria, como estados financieros, información que pide de la SBS como reporte de accionistas, situación, calificación en el sistema y demás, se requiere que esté, yo diría, dos puntos críticos o claves en una empresa de todo tamaño: que haya orden y que haya mucha transparencia en la información. En términos de orden, ¿a qué nos referimos? Un planeamiento financiero adecuado, un planeamiento estratégico adecuado, ¿correcto? Un manejo de tesorería ordenado, un reporte de estados financieros también adecuados. Es normal pensar que una empresa quizás corporativa o grande, el nivel de planning financiero estratégico que manejan tiene un nivel de sofisticación mucho más alta. Pero en una empresa quizás como una micro, puede armarse una figura de planning, pero quizás a un nivel mucho menor en términos de complejidad, pero que igual se mantenga ordenado. La banca lo que necesita es ver justamente que la empresa está ordenada, que sabe cuándo entra el efectivo, cuándo sale, cómo maneja sus préstamos, ¿correcto? El orden es muy importante. Y en esta visión de mediano plazo, ¿cómo decidir justamente a cuánto pido mi préstamo, cuánto es lo que necesito y cuánto voy a poder pagar haciendo estas proyecciones de las que tú hablas? Correcto. A ver, la banca comercial sigue entre diversos ratios. Hay tres muy importantes. El nivel de capital de trabajo contable, el working capital contable, que puede medir, si la empresa puede estar en algún tipo de riesgo de quedar en insolvencia en caso este número sea negativo. La cobertura del servicio de deuda, que es un ratio muy importante para el punto que mencionas de créditos a mediano plazo. ¿Cómo se mide este ratio? Básicamente es el EBITDA, que viene a ser la proxy de generación, para hablar un poco en sencillo, de la empresa con respecto al servicio de deuda que tiene que pagar, que incluye los gastos financieros o intereses, más la parte corriente de la deuda de mediano plazo. Este ratio es muy importante. Si este ratio es menor a 1, lo más probable es que el crédito tenga un nivel de riesgo muy elevado que hace que la banca termine no aprobándolo. O aprobándolo con unas condiciones particulares, una estructura de garantías diferente. Pero un ratio, proyectado de acuerdo al planeamiento estratégico de la empresa, que esté alrededor del 1.5 o 2 veces, puede ser un indicador de un gran avance para que financieramente la solicitud de crédito avance. En términos de plazo, como bien preguntabas, depende del proyecto. Hay proyectos que van a madurar quizás en 2 años, proyectos que necesitan madurar en 10 años, ¿correcto? O con estructura de cuotas diferentes. Entonces, la idea es que el proyecto se adapte y la periodicidad de las cuotas, sean mensuales, trimestrales, crecientes, decrecientes, también se adapten a lo que requiere la empresa. Sí, porque sería terrible además hacer malos cálculos, hacer mal ese cálculo y finalmente terminar con una empresa que no se logra recuperar y teniendo además una deuda en el sistema financiero, ¿no? Exactamente, y de hecho la banca hace una diligencia bastante exhaustiva en ese aspecto. La banca no busca otorgar financiamientos a empresas que puedan quedar en default o puedan quebrar. Se hace una diligencia bastante a detalle de los estados financieros, del management de la empresa, del directorio en caso sea una empresa más grande, pero es un análisis a todo nivel, justamente resguardando
que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones y no esté ajustada. Por eso a veces, si un proyecto con 5 años de plazo, por poner un ejemplo, el mismo banco ve que no va a cumplir con la condición de cobertura, podría quizás otorgar o negociarse un plazo adicional para que tanto el banco como el empresario o la empresa estén en una condición, digamos, de poder pagar sin ningún problema el crédito a mediano plazo. ¿Y qué tanto asesora la banca comercial a sus clientes como para darle esa ruta de qué es lo que más le conviene, ofrecerle el abanico de productos que se tienen, etcétera? Sí, a ver, la banca comercial, hoy en día los principales bancos del país cuentan con un área intermedia, una estructuradora, ¿correcto? Para estar alineados y estar todos claros. Siempre está el sectorista, que viene a ser el comercial, el que, digamos, el financiero de la empresa está en contacto con él para desembolsar los cortos plazos y demás, negociar las tasas. Y cuando un crédito se va a solicitar a un mediano plazo, entra un área de estructuración, un área que evalúa la propuesta y brinda al cliente una propuesta comercial estructurada en la cual le ofrece un plazo, una tasa, condiciones de pago que van acorde al proyecto, que el banco también considera que son proyecciones plausibles de cumplir. Entonces, la propuesta comercial que sale de una entidad bancaria hacia el cliente ya ha contemplado escenarios de sensibilización, sabe, digamos, por poner un ejemplo, sector pesca, ¿qué pasa si la cuota no llega a lo que se hizo? Porque ustedes saben que la pesca es muy volátil. Se consideran escenarios para ver cuál es la cuota que puede pagar. En fin, el banco otorga una propuesta comercial, ya escenarios sensibilizados, de tal manera que el crédito esté justamente no tan ajustado y la empresa no se vea en problemas ante cualquier coyuntura adversa más adelante. Y además, tener claro cuáles son los productos financieros que el banco tiene, ¿no? Para saber a cuál me acojo y cuál es el que más me conviene según mis necesidades. Es correcto. En el corto plazo podemos hablar de los famosos, digamos, créditos de exportación, créditos de importación, pagarés comerciales, correcto, descuento de documentos y demás. En el mediano plazo, digamos, puede estar prevaleciendo el pagaré mediano plazo, el leasing o el ISVA, correcto. Ahí que el banco también lo que hace es propone las estructuras y los productos adecuados para el cliente, que, digamos, calcen en términos de riesgo, de plazo y de tasa también para que sea beneficioso para la empresa. Según tus cálculos, ¿cómo quedan las empresas después de esta parálisis que hemos tenido que vivir todos de 90 días? ¿Cuál es el diagnóstico? Aquí hay algo muy importante. Muchas empresas van a tener que reinventarse a todo nivel. Va a haber una reinvención a todo nivel, a nivel de gestión comercial, gestión financiera, gestión en la cadena de producción y demás. Como ustedes han visto, muchas empresas están siendo muy golpeadas y si hacemos el análisis por sector económico, hay sectores que claramente están mucho más paralizados que otros. La idea justamente de Reactiva es que entre este colchón, este oxígeno a las empresas que bien puedan soportar estos meses. Y en adelante yo considero que la banca va a prevalecer en términos de aprobación de las solicitudes a aquellas empresas que puedan haberse reinventado. Como les digo, depende del tamaño, es cierto, una reinvención estratégica de una empresa corporativa obviamente involucra un estudio y un proyecto mucho más profundo, pero la reinvención de un microempresario, una pequeña empresa, obviamente va a estar en un volumen diferente, pero también tiene que estar clara la estrategia. La reinvención para mí va a ser el punto crítico de que las empresas despeguen o no pasada la pandemia. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Diego. Listo, hasta luego. Diego Campos, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Reinvención, esa es la palabra clave que nos queda. Cerramos nuestro bloque económico.